Well, I can tell you it was emotional for the jury today as they heard closing arguments from the prosecution. But the defense attorney says that cell towers could feed 3 different sites and that all the evidence presented today is circumstantial. Gilley's defense attorney says Gilley did not kidnap, rape, or kill. We're going to find her body. Help us find her. Help us bring her home. Her family deserves it too. She doesn't have to deserve it. I know that she does. That's okay. Do her. Jason. Don't do this. Please, really. En el verano de 2011, Dallin Carlson, una mujer de 23 años con una personalidad vibrante y apasionada, dejó el pequeño pueblo de Idaho donde había nacido para comenzar una nueva etapa en Stockton, California. Con un amor por la naturaleza y la exploración, Dallin siempre encontraba tiempo para sus pasatiempos, como esquiar, pescar, acampar y pasear a su adorada perrita, Maddie. Su razón para mudarse a Stockton no era otra que su deseo de construir una carrera. Después de años de trabajar con empeño en restaurantes para ahorrar cada centavo, Dallin se inscribió en San Joaquin Delta College para estudiar una carrera en desarrollo infantil. Un campo que siempre le había apasionado. Con solo unos meses antes de que comenzaran sus clases, Dallin dedicó su tiempo a conocer el nuevo entorno, hacer nuevos amigos y explorar cada rincón de esta ciudad desconocida. Afortunadamente, no estaba sola. Vivía con su tía y su prima, Cecily, quienes la acompañaban con gusto y la guiaban durante esos primeros y desconocidos días. La noche del 6 de agosto de 2011, Dallin decidió salir sola. Cecily, su prima, quien normalmente la acompañaba, se quedó en casa con fiebre. Pero Dallin aún quería salir y despejarse. Era segura de sí misma, independiente y ya se había familiarizado con la zona. Además, ya había hecho algunos nuevos amigos. Salir sola no le preocupaba. Su lugar favorito era Finnegan's Bar and Grill, un bar conocido que solía visitar por las noches. Esa tarde, la joven de 23 años se arregló, se vistió bonita y se despidió de todos en casa. Al salir por la puerta, su tía Maggie le gritó con un recordatorio: «No te quedes fuera después de las 3 de la mañana, ¿de acuerdo?». Dallin asintió, sonrió en señal de acuerdo y caminó hacia el centro. Pero dieron las 3 de la mañana y nada. Luego las 3:30, luego las 4. Ningún sonido, ningún mensaje. Maggie seguía despierta, ansiosa, incapaz de dormir. Le envió un mensaje a Dallin, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Se tranquilizó pensando que quizá su sobrina había decidido quedarse en casa de una amiga, pero el prolongado silencio la hacía sentir cada vez más intranquila. Las horas pasaron en silencio. No se oyó la puerta abrirse, ninguna respuesta a los mensajes. Maggie permaneció despierta toda la noche, tratando de convencerse de que Dallin simplemente había decidido pasar la noche en casa de alguien. Pero cuando la primera luz del amanecer atravesó, el miedo se hizo más fuerte que nunca. Si Dallin realmente se hubiera quedado en casa de una amiga, habría cargado su teléfono y contactado a la familia. Eso era lo que siempre hacía. Entonces, una sensación fría se apoderó del pecho de Maggie. Una especie de instinto que solo quienes están profundamente unidos por amor pueden llegar a sentir. Algo andaba seriamente mal. Ya no pudo esperar más. Comenzó a llamar a las amigas de Dallin y de su propia hija, preguntándole a cada una con creciente desesperación. Pero cuando nadie sabía dónde estaba Dallin, hizo lo único que le quedaba por hacer. Llamó al 911 para reportar su desaparición.
Apenas unos meses después de haber llegado a Stockton con sueños de comenzar un nuevo capítulo en su vida, la joven de 23 años había desaparecido repentinamente sin dejar rastro. En ese momento, la policía dijo que aún era demasiado pronto para presentar un informe oficial. Aún así, tomaron nota de la situación, y de inmediato, los amigos y la familia de Darlene se desplegaron por las calles, iniciando una búsqueda llena de miedo e incertidumbre. El sofocante calor del día fue desapareciendo poco a poco, dando paso a la frescura de la noche, pero junto con la oscuridad llegó un pesado silencio, y no apareció ni una sola señal de Darlene. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni una sola señal de que estuviera bien. A la mañana siguiente, cuando el último destello de esperanza comenzaba a desvanecerse, la policía intervino oficialmente. Afortunadamente, Darlene le había pedido a su prima Cecily que le tomara una foto justo antes de salir de la casa, como una forma de recordar qué llevaba puesto. En la foto, Darlene vestía una blusa de tirantes en blanco y negro, unos jeans azules rasgados y su largo cabello castaño oscuro suelto. A partir de ese pequeño pero crucial detalle, los oficiales comenzaron a reconstruir el plan original de Darlene para esa noche, con la esperanza de descubrir hasta la pista más mínima. En Finnegan's Bar, un lugar que Darlene solía frecuentar, uno de los encargados reconoció de inmediato a la joven. Confirmó que Darlene había visitado el bar muchas veces antes y que, efectivamente, estuvo allí esa noche. Recordó que pasó la mayor parte del tiempo afuera, pero que nada en su comportamiento parecía inusual o llamativo. Esa noche, una amiga la dejó en el bar. Al entrar, se encontró casualmente con su exnovio, Jacob Evangelisti, de 25 años. Era una relación complicada, a veces cercana, a veces distante. Jacob relató: «En ese momento realmente no nos estábamos llevando bien. Yo había llegado antes que ella a propósito. Pero entonces fue Darlene quien se acercó a hablar conmigo». Jacob dijo que apenas 4 días antes, él y Darlene habían tenido una discusión bastante acalorada. En ese momento, él había estado bebiendo y la tomó fuertemente de la mano cuando ella intentó irse. Lo que hacía la situación aún más complicada era que Jacob había escuchado que Darlene había estado platicando de manera cercana con un amigo llamado James Cousins, y eso lo hacía sentir incómodo. Esa noche, ambos estaban en Finnegan's con algunos amigos en común, pero mantuvieron su distancia. Jacob todavía esperaba reconciliarse, pero Darlene, en un momento firme, dio por terminada oficialmente la relación. Aunque triste, Jacob dijo que respetaba su decisión. Le dijo a la policía que Darlene salió del bar antes que él y que no la vio irse con nadie. Su testimonio coincidía exactamente con lo que el personal del bar reportó esa noche. Sin embargo, la policía no se apresuró a descartar a nadie. Tanto Jacob como James Cousins se convirtieron rápidamente en nombres que necesitaban una investigación exhaustiva. En las grabaciones de seguridad de Finnegan's, los oficiales vieron a Darlene afuera fumando alrededor de las 12:50. Poco después, volvió a entrar, en un momento en que el lugar estaba bastante concurrido. Entre las personas a su alrededor, un hombre desconocido de repente le pasó el brazo por los hombros. Un instante breve, pero suficiente para captar la atención de los investigadores. Luego, siguió a Darlene por el pasillo hacia dentro del bar. Ese hombre fue identificado como Jason Gilley, de 25 años, otro conocido en común dentro del grupo.
Cabe destacar que Jason vivía en ese momento en la misma casa que James Cousins. Poco después, Darlene volvió a salir, esta vez para hablar con Jacob. Las imágenes la mostraban gesticulando de manera animada, con el rostro tenso, tal como Jacob había descrito durante su interrogatorio anterior sobre el intercambio desagradable entre ellos. Después de la tensa conversación con Jacob, Darlene volvió a entrar al bar una vez más, mientras Jacob se quedó afuera con un amigo para terminar su cigarrillo. Para las 3 de la mañana, Finnegan's había cerrado y todos se habían ido, pero, de manera extraña, ninguna cámara captó a Darlene saliendo del bar. Lo mismo ocurrió con Jacob. Las últimas imágenes de ambos desaparecieron a partir de ese momento. La policía no pudo determinar con exactitud cuándo salió Darlene del lugar, hasta que Jacob proporcionó un detalle crucial. Ella le había enviado un mensaje de texto diciéndole que se iba del bar a una fiesta en casa de un amigo. Pero después de ese mensaje, él comenzó a recibir una serie de llamadas de ella, unas 12 en total, todas ocurriendo después de que saliera del bar. En una breve llamada, Jacob dijo haber escuchado la voz de un hombre en el fondo, detrás de Darlene. Darlene le envió un mensaje de texto a Jacob diciéndole que estaba bebiendo en casa de Jason Gilley, la misma persona que vivía con James Cousins. Jason también era el hombre visto en las grabaciones de seguridad de Finnegan's, el que inesperadamente le pasó el brazo por los hombros a Darlene. En otro mensaje enviado en la madrugada, Darlene le preguntó a Jacob si podía pasar por su casa después de la fiesta. Jacob aceptó, pero unas horas más tarde, todo quedó en silencio. No más mensajes de texto, no más llamadas. Jacob eventualmente se quedó dormido y, cuando despertó, no había ningún mensaje nuevo en su teléfono. En ese momento, la policía centró su atención en dos nuevos nombres: Jason Gilley y James Cousins. Ellos vivían bajo el mismo techo, junto con la madre y la abuela de Jason. Cuando fue llevado a interrogatorio, James se mostró cooperativo y bastante directo. Él admitió que él y Darlene habían hablado, pero que no había nada oficial entre ellos. No estaban saliendo. Rápidamente demostró que ni siquiera estaba en Stockton en ese momento, pues había estado fuera de la ciudad, algo que varias personas confirmaron. En cuanto a Jason Gilley, durante su interrogatorio afirmó que no podía aportar gran cosa a la investigación. Insistió en que él y Darlene se habían separado en el bar y que, antes de irse alrededor de la One Horace, le había ofrecido llevarla a casa. Pero después de recibir un mensaje de su abuela diciendo que su hijo estaba enfermo, decidió irse solo. Sin embargo, las declaraciones de Jason fueron cuestionadas de inmediato. Jacob le había dicho a la policía que Darlene le envió un mensaje de texto diciendo claramente que estaba bebiendo en casa de Jason. Además de eso, la abuela de Jason dijo que él llegó a casa alrededor de la One Horace 30 minutos, 30 minutos más tarde de lo que él había afirmado. Cuando fue presionado, Jason cambió de rumbo, comenzó a señalar a Jacob y a la discusión que tuvo con Darlene en el bar. Jason dijo que lo había presenciado todo y lo describió como bastante malo. Cada testimonio tenía sus inconsistencias. Y tristemente, la policía seguía sin estar más cerca de lograr un avance en la investigación. Also new tonight, the search is intensifying for a Stockton woman who mysteriously disappeared after a night out. 23-year-old Daylene Carlson was last seen on August 7th. At the start of this case, 3 men talked to police and said they had contact with Carlson the night she disappeared. We just want her home, safe. Carlson's cousins held a flyer displaying her photos today. The family has been fraught with worry since Carlson disappeared last weekend.
She was last seen at Finnegan's Pub and Grill very early last Sunday morning. You know, I just want my family to, you know, have peace and get, you know, get my aunt, get her daughter home. We hope, there's a hope that, you know, we would love to find her safe, but as time progresses, it looks more grim. Mientras la policía seguía luchando por encontrar una pista clara, la familia y los amigos de Daleen no podían simplemente quedarse sentados esperando. Tomaron el asunto en sus propias manos, reuniendo $1,000 adicionales para añadir a la recompensa existente de Crime Stoppers, lo que elevó el total a $2,000, con la esperanza de que alguien, cualquiera, se presentara. Un equipo local de fútbol semiprofesional también intervino para ayudar. Organizaron un partido benéfico y realizaron una rifa para recaudar fondos, aunque muchos de ellos nunca habían conocido a Daleen. Se imprimieron cientos de volantes con su foto y se colocaron en postes de luz, escaparates, ventanas de correos, parabrisas de autos, distribuidos en cada rincón del vecindario. Cada imagen era un grito silencioso de ayuda, resonando en el aterrador silencio que se había apoderado de todo. Una amiga de Daleen compartió: tener que exprimirte el cerebro pensando en cada posible escenario es realmente agotador y aterrador. Cada pequeño detalle se convierte en un signo de interrogación. Intentas conectar piezas que quizás ni siquiera existan, solo con la esperanza de encontrar algo, pero tu mente nunca se detiene. Mientras la inquietud se filtraba en cada conversación, la policía también comenzó a perder la esperanza. Lo que habían reunido en Finnegan's no llevaba a ninguna parte. Sin otra opción, se vieron obligados a ampliar el alcance de la investigación, yendo de una tienda a otra, tocando puertas para solicitar cualquier grabación de seguridad disponible, aunque fueran solo unos segundos. Finalmente, un rayo de esperanza surgió de las grabaciones de una tienda de abarrotes abierta las 24 horas. A la 1 horas, 30 minutos. El video mostraba a Daleen con un hombre comprando alcohol, y ese hombre era Jason Gilley. Jason le había dicho anteriormente a la policía que se había ido del bar y que no volvió a ver a Daleen después. Pero el video reveló esa grave mentira. La policía llevó de inmediato a Jason a una segunda ronda de interrogatorios. Sabían que estaba ocultando algo, pero aún así le dieron la oportunidad de decir la verdad antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. What time did you get home? About 1:20, 1:30. Cuando Jason repitió su declaración anterior de que había llegado a casa a la 1 horas 30 minutos, los investigadores le mostraron la grabación de la cámara de seguridad. A lot more of what's going on. Right. Okay? Wait. I left the bar with Daleen to Food for Less. De repente, Jason recordó que había ido a comprar alcohol con Daleen a la tienda Food for Less, pero insistió en que después la había llevado de regreso a Finnegan's antes de irse a casa. Los investigadores podían sentirlo con claridad. Jason estaba ocultando algo. Y a medida que continuaban aplicando presión, los ojos de Jason comenzaron a llenarse de lágrimas. Jason, let's make it better. Let's make it better right now. Okay? Did you guys have sex? No. Jason, Jason. We had sex and we hung out for a little bit more and then she said she wanted to go home. Jason finalmente admitió que Daleen había ido a su casa esa noche y que ambos tuvieron relaciones sexuales. Afirmó que fue consensuado, pero que después Daleen se sintió arrepentida y molesta, y decidió irse caminando a casa. Jason dijo que la siguió en su coche, la recogió y luego condujo unas 40 millas al sur y la dejó en un lugar al azar, como ella le había pedido. Después fue a cargar gasolina.
Dijo que se sentía terrible por esa decisión y que, con el paso del tiempo, la ansiedad creció, porque sabía que él había sido la última persona en verla con vida. Confesó que había mentido para protegerse. En ese momento, los investigadores estaban casi seguros. Darlene ya no estaba. Lo miraron directamente a los ojos y le preguntaron sin rodeos. Where are we going to find her body? Help us find her. Help us bring her home. Her family deserves it too. She doesn't have to deserve it. I know that she does. Okay. Do her. Jason, don't do this. Please, really. Justo cuando los investigadores sintieron que estaban cerca de una confesión, Jason de repente pidió un abogado. Poco después, fue arrestado bajo cargos de secuestro y detención ilegal de Darlene en contra de su voluntad. Sin embargo, la policía aún no tenía suficientes pruebas para acusarlo de asesinato. Jason lo negó todo. Su madre habló en su defensa, insistiendo en que Jason era inocente. Su familia incluso afirmó que Darlene efectivamente había estado en su casa, pero que se fue el domingo por la mañana en condiciones completamente normales. Surgió otra gran contradicción. Aunque Jason era ahora el único sospechoso, fue puesto en libertad, porque los fiscales consideraban que todavía no había suficientes pruebas para acusarlo formalmente. El fiscal dijo: «No importa cuán fuerte sea tu presentimiento, aún necesitas pruebas para demostrar algo». Y en ese momento, la policía sabía que necesitaba más. Necesitaba encontrar a Darlene. Tras ser liberado de la cárcel, Jason afirmó que simplemente se había visto envuelto en una mala situación, pero que no era una mala persona. Fue solo el momento equivocado, el lugar equivocado. Sí, las cosas pueden parecer de cierta manera, dijo, pero eso no significa que realmente hayan sido así. Gilly told KCRA3 earlier this week that Carlson was at his home in those early morning hours Sunday, but left on her own. Ante los medios, Jason se mostró exhausto y a la defensiva. Estos últimos días han sido realmente una pesadilla. Estoy tratando de mantenerme en pie. Solo espero que la encuentren a salvo pronto. Ojalá la gente se tomara más tiempo para conocer la verdad antes de arrestar a alguien como yo. La policía ha interrogado a mi madre, a mi abuela, a todos los que están cerca de mí. Entiendo por qué todas las miradas están sobre mí, pero yo no soy ese tipo de persona. Nunca he lastimado a nadie, y tampoco me haría daño a mí mismo. Las personas que realmente me conocen lo entienden. Estoy siendo malinterpretado, completamente e injustamente. A la mañana siguiente, alrededor de las 11 horas, Jason apareció en las grabaciones de seguridad de una tienda 7-Eleven. Entró para comprar más gasolina, tratando de mantener una actitud tranquila. Pero su siguiente acción llamó de inmediato la atención de la policía. Se le vio limpiándose rápidamente el brazo y la camisa, como si intentara ocultar algo. Cuando los investigadores ampliaron la grabación, lo vieron con claridad. Su manga y su codo estaban cubiertos de lodo. Eso ya no era una coincidencia. A partir de ese pequeño pero crucial detalle, la policía cambió de inmediato la dirección de su búsqueda. Se concentraron en las zonas fangosas alrededor de la casa de Jason, en particular un tramo del río Calaveras, un lugar conocido desde hacía mucho tiempo por ser un sitio de desecho de todo tipo de cosas, e incluso cosas mucho peores. El área estaba húmeda, cubierta de maleza y era peligrosa, y quedaba a solo unas cuadras de la casa de Jason. Para los investigadores, esto ya no era cuestión de azar.
Stockton police out on the Calaveras River searching for any signs of a woman who disappeared more than a week and a half ago. Old Daylene Carlson hasn't been seen or heard from since August 7th. Police aren't saying at this point what led them to the Calaveras River, taking place just north of the University of Pacific campus. That location just about 2 miles from the Food for Less grocery store where she was last seen, and just 2 blocks from the home of a man who was initially arrested in her disappearance. 25-year-old Jason Kelly, of course, remember, was arrested this week. He was arrested on Monday on charges of false imprisonment and kidnapping. Now, he was released again on Wednesday afternoon, but police say he's still a person of interest. Newly released documents show that police believe Jason Gilley has been lying to them since the first time they questioned him. The documents show that Gilley first told officers he wasn't with Daylene Carlson the night she disappeared. But former boyfriend Jacob Evangelista told police that at 5 Sunday morning, he received a text message. Daylene said she was at Jason's house drinking, but that she would be leaving soon to come to his house. This was the last time Jacob has seen or spoken with Daylene. Gilley later said he and Daylene went to his home, had sex, and then an argument ensued, but he gave her a ride. The report states that Jason got on the Crosstown Freeway and then south on Highway 99 for approximately 40 minutes until stopping at an unknown location where he claims he let Daylene out of the car. And for the first time, we are hearing Daylene's phone send a text message late Sunday morning. At about 11:25 Sunday morning, Gilley's roommate received a text saying Daylene said she was somewhere on Country Club and that her phone was dying. James said he did not know if it was Daylene that was sending these messages, only that they were coming from her phone. The text message is just that. It's text that come to you, but who's sending that? It could be sent from anybody. Anybody could have had control of that phone and been sending those messages. Search for Daylene Carlson has now lasted more than 7 weeks. Here's a look back. Daylene was last seen August 7th leaving Finnegan's Pub. Then August 15th, police arrested 25-year-old Jason Gilley, who was seen leaving with Carlson the night she disappeared. 2 days later, Gilley was released after the DA decided not to file criminal charges because of lack of evidence. And then on August 18th, search crews looking for Daylene found a flip-flop that may have belonged to her in the Calaveras River. Holding out hope, but fearing the worst. The family of a missing woman from Stockton spoke to KCRA3, giving their perspective about the discovery of a body yesterday in rural San Joaquin County and the chance it is their missing loved one. La esperanza seguía allí, frágil, pero no del todo perdida. Sin embargo, en el fondo, todos habían comenzado a temer lo peor. La familia de Daylene habló con KC3 sobre un cuerpo que acababa de ser descubierto en una zona rural del condado de San Joaquín. Y su instinto les decía, podía ser Daylene. 2 meses después de su desaparición, la dolorosa verdad fue confirmada. Un trabajador agrícola, mientras trabajaba en un maizal, descubrió el cuerpo gravemente descompuesto de una mujer, reducido casi a solo huesos. La víctima estaba desnuda y había recibido un total de 5 disparos por la espalda. Una bala impactó en la parte posterior de la cabeza y 2 en la espalda. La posición del cuerpo sugería que pudo haber sido obligada a arrodillarse, de espaldas, con las manos detrás de la cabeza. Una postura de rendición, casi como si hubiera sido ejecutada. Cerca, la policía encontró un brasier negro. Y solo unos días después, los jeans rasgados de Daylene también fueron hallados, a casi 6 millas del cuerpo, como si alguien hubiera intentado borrar cada rastro. Pero se le acabó el tiempo. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida, ahora se había convertido en un misterio estremecedor. We have this new at 5. Tonight we now know the body of a woman found this weekend in a San Joaquin County cornfield has been identified as Daylene Carlson. We continue to follow this incoming information in this case out of Stockton. KCRA3's Rich Ibarra joins us now from the police department. So Rich, what's next now in this murder investigation? Well, the identification of Daylene Carlson was made through her dental records, and now investigators will have to see how she was killed and link that with any evidence that may lead to her killer. I believe that everything happened the way it did.
I thought that she'd turn up somewhere. I'm glad the family can get some closure finally, but wish it was under different circumstances. La policía descubrió rápidamente varias inconsistencias importantes en las declaraciones de Jason. Aunque su abuela inicialmente habló en su defensa, asegurando que Jason era inocente, la verdad pronto salió a la luz. Ella había mentido a la policía para proteger a su nieto. Finalmente lo admitió. Al mismo tiempo, otro conocido de Jason llamó a la policía y reveló que Jason poseía un arma de fuego. Esa información fue verificada de inmediato y los resultados fueron innegables. Los casquillos encontrados en la escena del crimen coincidían exactamente con el tipo de munición usada en esa arma. Los datos de las torres de telefonía celular hicieron que la sospecha fuera prácticamente certera. Tanto Jason como Daylene habían estado en la misma zona donde finalmente se descubrió su cuerpo. Pero quizás lo más escalofriante de todo fue que las autoridades creen que, después de que Daylene ya había muerto, fue Jason quien usó su teléfono para enviar mensajes a otras personas, intentando crear una última coartada para el crimen que acababa de cometer. La tía de Daylene habló entre lágrimas. Simplemente no puedo entender por qué alguien haría algo tan horrible a una persona que solo quería ser una amiga. Ella solo quería ser amada y compartir ese amor con los demás. Daylene era como un pequeño imán, siempre atrayendo a la gente con su sinceridad y calidez. No sé qué pasó, pero creo, tal vez él presionó demasiado. Y ella, tal vez ella dijo que no. Los fiscales declararon que, basándose en todas las pruebas que habían reunido, comenzó a revelarse una desgarradora narrativa. Jason había atraído a Daylene de regreso a su casa después de detenerse a comprar alcohol, posiblemente con la promesa de llevarla a su hogar después. Pero una vez que la puerta se cerró, todo tomó un giro oscuro. Creen que Jason violó a Daylene, luego le apuntó con un arma obligándola a volver al coche. Después la condujo hasta un maizal remoto, donde apretó el gatillo y le arrebató la vida a la joven. Los mensajes de texto recuperados dejaron algo claro. Jason había estado en contacto con Daylene mucho más de lo que jamás admitió ante la policía. En tan solo 3 días, Jason le había enviado a Daylene más de 200 mensajes de texto. Los últimos enviados el mismo día de su desaparición. Los mensajes se volvían cada vez más intensos y de carácter sexual, llenos de demandas repetidas de fotos de ella en lencería y, finalmente, fotos desnuda. Daylene solía intentar tomárselo a la ligera, guardar silencio o decir directamente que no. Estaba claro que Jason había desarrollado una enfermiza obsesión con ella. Las autoridades creen que, como sabía que había violado a Daylene y que ella lo denunciaría, la mató para silenciarla. ¿Para qué llevar un arma?, preguntó el fiscal. ¿Si tu único plan era llevarla a casa? La respuesta: porque nunca tuviste la intención de llevarla a casa. ¿Qué debió haber pasado por la mente de esa joven?, continuó el fiscal, mientras era obligada a entrar en un frío maizal en medio de la noche. La hizo desnudarse, la obligó a arrodillarse, con las manos detrás de la cabeza. Le dispararon por la espalda, una ejecución fría e implacable. El caso de la fiscalía ahora estaba prácticamente blindado, más de 1000 páginas de pruebas, sin incluir registros telefónicos, datos de GPS y ADN. Jason Gilley fue acusado oficialmente de 3 delitos graves: secuestro, violación y asesinato de Daylene Carlson.
Linda Meza was in court for the second day of hearings to look at the evidence against Jason Gilley. Well, court just wrapped up a short time ago on this day 2 of Jason Gilley's preliminary hearing. Now it's up to a judge to decide if there's enough evidence in this case to go to trial. Gilley is accused of murder, rape, and kidnapping of Daylene Carlson. Dada la brutalidad del crimen, Jason califica para la pena de muerte según la ley de California. Sin embargo, un precedente legal de febrero de 2006 ha hecho que ese camino sea más difícil. En ese momento, la ejecución de Michael Morales, un secuestrador, violador y asesino convicto de Terry Winchell, fue detenida. Los abogados de Morales argumentaron que el método de inyección letal causaba dolor excesivo, violando la prohibición de la 8ª enmienda contra los castigos crueles e inusuales. Ese caso afectó numerosas otras sentencias de muerte. Y esta vez, los fiscales decidieron no buscar la pena capital. En su lugar, buscan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, porque el asesinato cometido por Jason fue claramente premeditado. Mientras tanto, Robert Cousins, antes el amigo más cercano de Jason, dijo sentirse enfermo al enterarse de la verdad. El frenesí mediático en ese entonces fue intenso. Lo dejé quedarse conmigo para mantenerlo fuera del ojo público. Todos le creímos, porque él seguía insistiendo en que era inocente. Poco después de que Jason fuera sacado de custodia protectora y trasladado a la población general de la cárcel, fue agredido esa misma noche, nada menos que por el primo de Daylene. Para ese momento, habían pasado ya más de 2 años desde la desaparición de Daylene, y Jason finalmente fue llevado a juicio. Después de innumerables versiones cambiantes, el relato final de Jason fue este. Dijo que salió de Finnegan's con Daylene, que ambos se detuvieron en una tienda a comprar alcohol y luego la llevó a su casa, donde tuvieron relaciones sexuales. Afirmó que después Daylene se enojó y quiso irse a casa. Ella le pidió a Jason que la llevara. En el camino, según él, Daylene lo llamó basura e intentó abrir la puerta del coche para saltar mientras el vehículo estaba en movimiento. Pero Jason dijo que había puesto los seguros en las puertas. Al final, afirmó haberla dejado en Modesto y luego condujo de regreso solo por la autopista. Well, I can tell you it was emotional for the jury today as they heard closing arguments from the prosecution. But the defense attorney says that cell towers could feed 3 different sites and that all the evidence presented today is circumstantial. Gilley's defense attorney says Gilley did not kidnap, rape, or kill Daylene. He says he admits to lying, but he says he lied to cover up his sexual relationship with Daylene because that would have been inappropriate to other friends. Now, the defense will continue its side of its closing arguments tomorrow morning, and then Jason Gilley's fate will be in the hands of the jury. Jason Gilley fue finalmente declarado culpable de 2 cargos, secuestro y asesinato. El cargo de violación fue desestimado debido a que el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el juicio, Jason nunca admitió lo que realmente sucedió aquella noche fatídica. Nunca se disculpó con la familia de Daylene. En cambio, eligió desviar la culpa, colocándola sobre la misma mujer cuya vida había destruido. Afirmó que todo había sido culpa de ella. Pero Daylene Carlson no es solo otro nombre en un expediente. Era una mujer de 23 años que había planeado cuidadosamente el punto de inflexión de su vida. Tenía sueños, ambiciones, y había hecho todo lo que estaba en sus manos para hacerlos realidad.
estaba en camino de vivir la vida que siempre había esperado. Entonces, una salida nocturna con amigos se convirtió en una pesadilla inescapable. Un momento oscuro en un campo frío y desolado, donde Dahlen, sola y aterrada, suplicó por su vida. Nadie la escuchó, nadie vino a ayudarla. En una entrevista, la tía de Dahlen, Maggie, habló entre lágrimas. Nunca superas realmente un dolor como este. Lo único que te ayuda a sanar es aferrarte a los hermosos recuerdos. Recordar todas las cosas maravillosas sobre ella mientras estaba viva. Porque lo que tuvimos fue verdaderamente especial. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy. La historia de Dahlen Carlson es un recordatorio desgarrador de que incluso las decisiones más pequeñas, como salir una noche, pueden llevar a tragedias que nadie podría prever. Si crees que esta historia necesita ser escuchada, por favor comparte este video con otros, para que el nombre de Dahlen no sea olvidado y para que más personas puedan mantenerse alertas a los peligros que pueden estar acechando a su alrededor. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias de investigación. Gracias por vernos. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia.